Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la doctora Eva Gómez García, oncóloga médica. Soy presidenta del Grupo Cooperativo de Investigación en Cáncer de la Mujer. Muchas gracias al comité ejecutivo y organizador del programa. Bueno, esta es la plática que les voy a dar. Se trata del tratamiento de cáncer epitelial de ovario más allá de la segunda línea, es decir, enfermedad recurrente, platino sensible o platino resistente. Y podría resumir la plática con esta tabla que hice. Como podemos ver, estas son las principales terapias existentes para la enfermedad una vez que ha recurrido como platino sensible y ha progresado a esa línea de platino. Tenemos el ya conocido estudio Aurelia, en donde se probó la eficacia del bevacizumab más quimioterapia estándar, ya sea paclitaxel, topotecan, gemcitabina o doxorubicina liposomal. Y bueno, tenemos las líneas previas que se usaron en ese estudio, el intervalo libre de platino, y para cada uno de estos estudios analicé lo mismo. Me queda decir que, bueno, para el estudio Mirasol, que es específicamente para enfermedad resistente a platino, igual que para el Aurelia, aquí el biomarcador es diferente. Estamos hablando de un receptor de folato alfa y que debe de estar expresado en el 75% de las células con una tinción de 2 cruces o más. Ese fue el biomarcador que se utilizó para este estudio. Posteriormente tenemos el estudio Olaparib, con Olaparib el solo 3, que como podemos ver aquí en esta tabla es el estudio o el único de los 4 estudios que vemos aquí que analiza como objetivo primario la tasa de respuesta en las pacientes y no un objetivo oncológico como es supervivencia libre de progresión o supervivencia global. Posteriormente el estudio Oreo, que como todos saben se trata de retratar a las pacientes que ya habían sido manejadas con un inhibidor de PARP y volverlas a tratar a la recurrencia platino sensible. Entonces, como pueden darse cuenta, los 2 primeros estudios son para enfermedad platino resistente y los últimos 2 son para enfermedad platino sensible. En estos últimos 2 estudios también quiero recalcar que el biomarcador, como es esperado, es la mutación en BRCA para el solo 3, y para el caso del estudio Oreo, había dos brazos, pacientes con BRCA mutado y pacientes con BRCA negativo, pero de esos pacientes con BRCA negativo, como lo pueden ver en este color amarillo, en esta celda, se les hizo el perfil de deficiencia de recombinación homóloga y 40% de ellos eran positivos para este biomarcador. Entonces estamos hablando de que más de 3/4 de las pacientes tenían un buen pronóstico en este estudio. Otro rasgo que tenemos que distinguir en estos 4 estudios son el objetivo primario del estudio, ya que en el Aurelia y en el Oreo es la supervivencia libre de progresión, mientras que en el estudio Mirasol con mirvetuximab fue supervivencia libre de progresión, pero también el objetivo o el beneficio alcanzado fue en supervivencia global. Entonces, todas estas puntos que yo resalté en la primera columna nos definen muy bien la población en la que fue hecho el estudio y lo que nosotros tendríamos que tomar en cuenta para saber qué estudio elegir o qué terapia elegir al momento de decidir tratar a nuestras pacientes. En color verde vemos cuando la población es mayor al 90% y para este caso la histología, como es de esperarse, es serosa de alto grado para todos los estudios en la mayoría de las pacientes, y como pueden ver, todas son pacientes tratadas con 2, 3 o más líneas previas a la terapia de investigación en cada uno de los estudios. El intervalo libre de platino, nos estamos refiriendo a la última línea de tratamiento con platino, y como podemos ver, el grupo del Aurelia y del Mirasol son pacientes con peor pronóstico, porque obviamente la resistencia aparece mucho antes, a diferencia del estudio solo 3, en donde encontramos
pacientes con sensibilidad intermedia al platino y muy sensibles a platino, es decir, una progresión después de 12 meses de tratamiento con la última línea de platino. Y no se diga así para el estudio Oreo, en donde las pacientes, la mayoría de ellas tenían más de 12 meses de haber estado libres de enfermedad e incluso todavía los 12 o 18 meses que se requirieron de haber sido tratadas con el inhibidor de PARP. Entonces, como podemos ver, son poblaciones muy heterogéneas, muy diferentes, y por eso considero que tenemos estas 4 opciones como principales y que depende de estos parámetros lo que nosotros podamos elegir para las pacientes. Voy a destacar o voy a hablar de manera un poco más explícita el estudio Mirasol, que es el que es más novedoso en este momento. Ya los otros 3 son un poco más conocidos, además de que es el único de los 4 estudios que, como les comenté, tiene un beneficio en supervivencia global. Este es, bueno, el inicial, el estudio Aurelia, que como saben combinó doxorubicina liposomal, paclitaxel o topotecan, cualquiera de estas 3 con bevacizumab versus estas mismas opciones más placebo. Como podemos ver en esos estudios iniciales, en 2014 únicamente se tomaba en cuenta la histología de la enfermedad, la mediana de edad y cuántas líneas de tratamiento llevaban las pacientes, así como el ECOG. Ahí no teníamos todavía la existencia o el conocimiento de los biomarcadores para poder hacer grupos y evaluar la respuesta de las pacientes en base a estos grupos. Lo que se demostró en este estudio Aurelia fue que el combinar bevacizumab más cualquiera de estas 3 quimioterapias daba una ventaja en supervivencia libre de progresión. Como podemos ver, en el grupo placebo más quimioterapia, la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 3.4 meses versus 6.7 meses al agregar bevacizumab. Y en cuanto a supervivencia global, la diferencia fue de 3 meses a favor de la combinación de quimioterapia más bevacizumab. Esto con un seguimiento de 3 años para las pacientes. ¿Qué obtuvimos o qué conocimos cuando se empezaron a agregar estas terapias biológicas a la quimioterapia? Bueno, un mayor grado de toxicidad, específicamente, como podemos ver, hipertensión en el 20% de las pacientes, comparado con 7% cuando solo se usaba la quimioterapia en grado mayor o igual a 3. También se agregaron los eventos tromboembólicos, las complicaciones de herida y algunas otras toxicidades que poco a poco o a las que poco a poco nos fuimos acostumbrando con estas nuevas terapias. Posteriormente, bueno, empezamos a conocer otras drogas, otros fármacos y los biomarcadores que de ellos surgen, y entre ellos tenemos para la enfermedad platino resistente el receptor de folatos alfa. Este es un receptor que se sobreexpresa en el cáncer de pulmón también hasta en 74% de los casos, en cáncer de mama triple negativo, en los mesoteliomas casi en el 100% de los casos, en el cáncer de endometrio y específicamente en cáncer de ovario hasta en el 89% de los casos. También los encontramos en los tejidos normales, pero aquí la diferencia es cuántas de las células que se muestrean cuentan con esta tinción intensa o mayor a 2 cruces para este receptor. De esta manera, el receptor de folato entra en la categoría de las drogas conjugadas o de los fármacos conjugados, ya que este ácido fólico, esta molécula derivada del ácido folínico, se tiene que unir a un agente desestabilizador de microtúbulos para poder ejercer su acción y llegar a la célula blanco. Junto con este descubrimiento, bueno, también descubrimos toxicidades un poquito más llamativas, más peligrosas para algunos o que nos dan un poquito más de temor al momento de administrar el fármaco. Y entre ellos, pues tenemos todo el daño en la córnea,
la toxicidad pulmonar y las reacciones de hipersensibilidad que son bien conocidas para este tipo de fármacos. El antecedente de este estudio Mirasol es el estudio fase 2 Soraya, en donde, como pueden ver la tabla de características de las pacientes, bueno, se midieron todas las características para tratar de obtener grupos que se pudieran beneficiar de este tratamiento. Podemos ver la etapa inicial del diagnóstico, el ECOG, si eran BRCA1 o 2 mutada o se desconocía la mutación, el número de líneas previas, el tiempo de respuesta o intervalo libre de platino de la primera terapia y finalmente el tiempo en el que la paciente se volvía resistente a platino. En este estudio lo que se evaluó fue la respuesta y la duración de respuesta. En la gráfica A, como podemos ver, se obtuvieron respuestas completas. Pocas veces o pocos casos logramos ver respuestas completas en enfermedades ya muy avanzadas, multitratadas. En este caso sí se presentaron respuestas completas. También en rojo vemos las respuestas parciales, en verde turquesa las enfermedades estables y por acá vemos la progresión de la enfermedad. En la B de arriba podemos ver la evaluación que hizo el investigador de la duración de respuesta y como podemos ver la mediana de duración de respuesta es un poco más de 6 meses, 6.9 meses, y cuando el comité independiente hace la evaluación no se alcanza la mediana de duración de respuesta, es decir, las pacientes se mantienen más allá del 50% de ellas se mantienen en respuesta aún en el tiempo de vigilancia o seguimiento de este estudio. La toxicidad con este medicamento, el mirvetuximab, como podemos ver aquí, una toxicidad del 86% de cualquier grado y de 30% de grado 3 o mayor. Esto es algo llamativo porque con las nuevas terapias de inmunoterapia, inhibidores PARP, estamos acostumbrados a ver una toxicidad grado 3 o 4, incluso más alta. Entonces, con este medicamento, a pesar de la toxicidad ocular y pulmonar y de reacciones alérgicas que pudimos haber conocido ya, la toxicidad grave se mantiene o es un poquito más baja. Aquí, por ejemplo, aquí ya se especifica para grado 3 y 4 la visión borrosa, la queratopatía, el ojo seco, que como les comento es de las toxicidades preocupantes para todos nosotros porque son fármacos que estamos aprendiendo apenas a manejar. Este es el estudio ya fase 3 con esta droga, el mirvetuximab, que se usó específicamente para enfermedad recurrente, platino resistente y con alta expresión del receptor de folato alfa, que como les comenté, las pacientes tenían que tener una sobreexpresión del 75% de las células, tener una tinción intensa, y esta tinción intensa me refiero a más de 2 cruces. Aquí resalté o coloqué únicamente los grupos que me parecen más importantes, que son el ECOG. Como podemos ver, más de la mitad de las pacientes tienen un ECOG bueno, muy bueno, que es 0, y el 42% ECOG 1. Es decir, las pacientes ya con ECOG 2 no fueron evaluadas en este estudio prácticamente. Incluyeron pacientes tanto BRCA positivo como BRCA negativo, la mayoría BRCA negativo, y el número de líneas previas de tratamiento para las pacientes fue entre 2 y 3 líneas de tratamiento previo, más del 90% de los casos. En cuanto a las terapias previas a las que estuvieron expuestas las pacientes, como podemos ver, fue bevacizumab, inhibidores de PARP, que son las 2 terapias aprobadas para mantenimiento, es decir, alguna de las 2 terapias aprobadas a nivel mundial para mantenimiento habían sido administradas en estas pacientes. El taxano como quimioterapia, doxorubicina liposomal y el topotecan. Y el intervalo libre de platino para la primera recurrencia en más de 2/3 de las pacientes fue menor a 12 meses, es decir, la mayoría de las pacientes ya eran de mal pronóstico porque tenían una sensibilidad al platino intermedia. Y finalmente, cuando reciben el tratamiento, bueno, el 98% de las pacientes tienen menos de 6 meses de haber recibido el platino, es decir, una enfermedad rápidamente progresiva.
¿Qué se obtuvo en este estudio? Bueno, una supervivencia libre de progresión a favor del mirvetuximab de 5.6 contra 4 meses con quimioterapia, un beneficio de 1.6 meses, que fue estadísticamente significativo. Más adelante se tendrá que evaluar si esta significancia estadística también cumple un beneficio clínico estadístico. Pero a diferencia de otras drogas en esta etapa tan avanzada y tan resistente como conocemos, se logró un objetivo que es la supervivencia global, que también fue a favor del mirvetuximab, 16.4 meses versus 12.75 meses, es decir, una ganancia casi de 4 meses en la mediana de supervivencia global. Y esto corresponde a una reducción de riesgo relativo del 33% de morir por esta enfermedad. Ahora, en cuanto a la evaluación que se hizo de la duración de respuesta y el tipo de respuesta, como podemos ver, un 5.3% de las pacientes presentó respuesta completa, 37% respuesta parcial y 37% enfermedad estable. Entonces, estamos hablando que más del 70% de las pacientes, estando en una etapa avanzada y multitratada, tuvo una respuesta adecuada con este tratamiento. En cuanto a la duración de respuesta, bueno, la diferencia en medianas de tiempo son 2 meses y una reducción del 38% de riesgo de progresar. Cuando se hace el análisis de subgrupo, bueno, esta es una tabla muy saturada. Una es para una de las líneas de árboles para la supervivencia libre de progresión y la otra es para supervivencia global. Y aquí lo que llama la atención a favor de la terapia de investigación o mirvetuximab es que en casi todos los grupos está el beneficio o se ve el beneficio a favor de la terapia de investigación. Algunos cruzan la unidad, sobre todo cuando la población es pequeña, como vemos aquí, 11 pacientes, pero aún así el riesgo o la reducción de riesgo existe, aunque es pequeño. Entonces, si se dan cuenta, no importa el grupo de edad, no importa el ECOG, no importa la exposición previa a bevacizumab o inhibidores de PARP, tampoco las líneas de tratamiento y el tipo de quimioterapia que recibieron previamente, ni ninguna de las evaluaciones que se hizo. Todos los subgrupos se benefician en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global pasa lo mismo. En todos los grupos de manera global, como lo podemos ver en la primera línea, se benefician en supervivencia global. Posteriormente, el doctor O'Malley hizo un análisis de largos sobrevivientes en esta terapia, en este estudio Mirasol, y lo que encontró como hallazgo muy satisfactorio y muy esperanzador para todos los que somos oncólogos, es que al año y medio de tratamiento, el 86% de las pacientes seguían vivas, a los 2 años el 66%, y a los 30 meses o 2 años y medio, el 40% de las pacientes seguían vivas, con una mediana de supervivencia de 28 meses, algo que habitualmente no se ve en las pacientes que ya son platino resistentes. Sabemos que en esta etapa de platino resistencia normalmente ya la progresión tarda 1 mes, 2 meses, 3 meses cuando mucho, y hay que cambiar de línea de tratamiento hasta que finalmente la obstrucción intestinal, la citis y otras complicaciones acaban con la vida de la paciente. Aquí afortunadamente el 50% de las pacientes alcanzó los 28 meses de mediana de supervivencia. También hicieron otro estudio, la doctora Diana Bello, otro análisis de este mismo estudio Mirasol, en donde evaluó los resultados en las pacientes mayores, y como pueden ver, en la línea roja están las pacientes mayores de 65 años comparado con quimioterapia en este mismo grupo de edad, y la diferencia en mediana de supervivencia es de 7 meses a favor del mirvetuximab, con una P estadísticamente significativa y una reducción del riesgo relativo del 43%.
Posteriormente, y como les había comentado, tenemos que evaluar las pacientes que son tratadas después de una segunda línea, pero que tienen el tratamiento a base de un inhibidor de PARP y que tienen un biomarcador específico. En este caso, en el estudio solo 3, como sabemos todos, el biomarcador fue la mutación en BRCA1 y BRCA2. Estas son las características de las pacientes que estaban bien balanceadas entre ambos grupos, pero como les comenté al principio, aquí podemos ver que eran pacientes de sensibilidad intermedia al platino a pacientes muy sensibles a platino, es decir, pacientes con un muy buen pronóstico, ECO principalmente 0 y 1 también, y aquí estos son los resultados. Recuerden que también en este estudio únicamente se evaluó, o el objetivo primario fue la tasa de respuesta y no la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Eh, para, la, para las pacientes, la tasa de respuesta, como podemos ver, hay respuestas completas también en café, respuestas parciales en verde, enfermedad estable en rojo, y en cafecito tenemos las pacientes que progresaron, en azul, perdón, tenemos las pacientes que progresaron. Entonces, esto es de acuerdo a la lesión medible inicial con la que se evaluó a las pacientes, que era el requisito para poder entrar al estudio. Posteriormente, en 2023, se hace un análisis también del tiempo a la segunda progresión. Desgraciadamente no hay ventaja con el uso de olaparib en pacientes que eran platinos sensibles todavía y que eran tratados con olaparib versus una terapia no platinada. Es decir, aquí los pacientes debieron haberse comparado con otra terapia platinada o basada en platino porque todavía eran sensibles a platino. Y obviamente al compararse con una droga que no está basada en platino, pues obviamente es un estudio de mal diseño, con mal diseño, pero aún así se logró una mejor respuesta a favor del olaparib, pero como les comento, no hay una ventaja en el segundo tiempo a la progresión y tampoco hubo una ventaja ya en este análisis final de supervivencia, no hubo una ventaja a favor del olaparib en supervivencia global. Finalmente, el estudio OREO, que también es un estudio fase 3, en pacientes que previamente fueron tratados con un inhibidor de PARP, ya sea en la adyuvancia y mantenimiento o a la primera recurrencia platino sensible. En este caso se retrataban a las pacientes con algún inhibidor de PARP, y lo que se demostró tanto en pacientes BRCA mutadas como pacientes no BRCA mutadas, pero que podían tener HRD positivo, como lo podemos ver en estos dos grupos, fue también una ventaja en supervivencia libre de progresión. Aquí también las poblaciones están bien balanceadas, el número de líneas previas de tratamiento son también de la mayoría de 3 o 4 líneas, y como les comenté también el pronóstico de estas pacientes es muy bueno porque la mayoría de ellas tenían entre 12 o 18 meses de duración de tratamiento con el inhibidor previo. Esto habla de un buen pronóstico, y también algunas más, como es el 64% en las BRCA mutadas y el 29% en las no mutadas, tenían incluso más de 18 meses de duración de tratamiento con el IPAR previo. Aquí podemos ver cuántas pacientes hicieron respuesta completa con la quimioterapia previa, es decir, cuando se les trató con platino antes del inhibidor de PARP, 20% o un quinto de ellas en el grupo de BRCA mutado y un cuarto de ellas en el no mutado tenían respuesta completa. Entonces, por todos los lados, si lo revisamos, son pacientes de mucho mejor pronóstico, son pacientes que siguen siendo platino sensibles porque es el criterio para poder dar un inhibidor de PARP en este momento. Entonces, aquí sí tenemos que distinguir de los dos estudios previos, Aurelia y Mirasol, a los estudios en donde las pacientes todavía son sensibles a platino y se les puede ofrecer esta terapia. Estas son las tablas de supervivencia libre de progresión. En la A podemos ver a las pacientes
BRCA mutadas y en las B las pacientes BRCA no mutadas. Como podemos ver en el primer grupo, la diferencia de supervivencia libre de progresión en cuanto a mediana es de 1.5 meses y para las no BRCA mutadas es una diferencia de 2.5 meses, es decir, un mes más para las que no son mutadas a favor de la terapia o de retratarlas con un inhibidor de PARP. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones para estas pacientes que ya están multitratadas y que por un lado pueden estar todavía platino sensibles o que ya son platino resistentes y tienen peor pronóstico? Bueno, mis conclusiones son que existen múltiples opciones después de la segunda línea todavía para este cáncer de ovario recurrente, que la elección va a depender de la sensibilidad del platino que presenten o no, del biomarcador con el que contemos y que requiera la terapia blanco y del objetivo clínico buscado, es decir, si buscamos respuesta por sintomatología de la paciente o buscamos supervivencia libre de progresión o supervivencia global. En las pacientes platino sensibles, BRCA mutado o HRD positivo, retratar con un inhibidor de PARP es la opción, mientras que en las pacientes platino resistente, la mejor opción en este momento es el mirvetuximab. Muchas gracias por su atención.